reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Donde las leyendas y la historia se entrelazan en un tapiz de misterio y magia, existió una mujer, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de brujería y poder oscuro, Isabel Gauda. Su historia, basada en confesiones reales registradas en el siglo XVII, nos lleva a un mundo donde la brujería era tanto temida como venerada, y donde el destino de una mujer podría entrelazarse con lo sobrenatural de maneras que desafían nuestra comprensión moderna. Isobel Gaudier, una joven de la parroquia de Auldean, fue acusada de brujería en una época en que tales cargos podían llevar a una persona a la muerte. A diferencia de muchas otras acusadas de su tiempo, Isobel no solo confesó ser una bruja, sino que también proporcionó detalles asombrosos sobre sus encuentros con el diablo, sus viajes astrales y sus hechizos. Según las confesiones de Isobel, ella era parte de un aquelarre que se reunía en secreto, transformándose en animales para pasar desapercibidos y volando por los cielos en escobas ungidas con ungüentos mágicos. Contó historias de reuniones con el diablo, quien se aparecía bajo la forma de un hombre oscuro y les ofrecía su protección a cambio de su lealtad. La historia de Isobel nos lleva a un momento en que el miedo y la superstición gobernaban las mentes de las personas. Las confesiones, tan detalladas y vívidas, sugieren no solo la posibilidad de que Isobel creyera genuinamente en sus experiencias, sino que también nos obligan a considerar las complejidades de la psique humana y el poder de la creencia. Inspirada por la historia de Isabel Gauda, nuestra narración comienza en una fría noche de noviembre, cuando Isobel, después de una reunión con su aquelarre, se encuentra con una joven llamada Elspeth. Elspeth, fascinada por las historias de brujería pero temerosa de las consecuencias, busca la guía de Isobel para comprender mejor el mundo oculto que parece rodearla. Isobel, viendo en Elspeth una sed de conocimiento y una chispa de poder innato, decide iniciarla en los misterios de la brujería. Juntas, exploran los antiguos rituales y las fuerzas elementales, y Elspeth pronto descubre que tiene una afinidad natural con el mundo mágico. Sin embargo, su viaje hacia el descubrimiento y el poder no pasa desapercibido. La comunidad, cada vez más sospechosa de las desgracias que han comenzado a afligir al pueblo, busca a alguien a quien culpar. Isobel y Elspeth, atrapadas en una red de miedo y acusación, deben enfrentarse no solo a las fuerzas oscuras que han convocado, sino también a la ira de aquellos que las consideran brujas. Mientras las acusaciones se vuelven más fuertes y el peligro se acerca, Isobel y Elspeth se ven obligadas a tomar decisiones que determinarán no solo sus destinos, sino también el de aquellos a quienes aman. La lucha por su supervivencia las lleva a confrontar la verdadera naturaleza del poder y la magia, así como la profundidad de la crueldad humana. A medida que Isobel y Elspeth se adentraban más en los misterios de la brujería, la línea entre el poder y la perdición comenzaba a difuminarse. Sus rituales, cada vez más audaces y oscuros, les permitían tocar el velo que separa el mundo de los vivos del reino de los espíritus. Pero con cada conjuro y encantamiento, una sombra se cernía sobre ellas, una presencia que observaba desde las profundidades de la noche. Una noche, bajo la luna nueva, realizaron un ritual para invocar a los espíritus del bosque, buscando su sabiduría y protección. Sin embargo, lo que respondió a su llamado fue algo que ninguna de las dos esperaba. Desde las sombras, una figura apareció, no un espíritu del bosque, sino una entidad antigua, olvidada por el tiempo, pero no por la leyenda. Esta entidad, conocida en los susurros del aquelarre como la anciana de los bosques, les ofreció un pacto. A cambio de su lealtad, les prometió un conocimiento y un poder que superaba todo lo que habían conocido. Pero el precio era elevado, requería un sacrificio, no de sangre o vida, sino algo mucho más precioso, el alma de un ser querido. Isobel, cuya fe en los antiguos caminos nunca había flaqueado, se vio tentada por la promesa de poder. Pero Elspeth, quien aún conservaba un vínculo con el mundo más allá de la brujería, sintió un profundo temor ante la oscuridad que se ofrecía ante ellas. La disensión creció entre ellas. Elspeth comenzó a ver visiones, advertencias del futuro que el pacto podría traer, un futuro donde la oscuridad consumía no solo a la aldea, sino también sus propias almas. Intentó convencer a Isobel de rechazar la oferta, pero la tentación y la promesa de poder eran demasiado fuertes para Isobel. Una noche, decidida a detener a Isobel antes de que fuera demasiado tarde, Elspeth se adentró en el bosque, buscando la manera de romper el pacto antes de que se sellara.
Lo que encontró en las profundidades del bosque fue un antiguo círculo de piedras, en el centro del cual yacía un libro encuadernado en piel, el libro de las sombras, que contenía el conocimiento para detener a la anciana de los bosques. Con el libro en sus manos, Elspeth confrontó a Isobel en el corazón del bosque, donde el ritual estaba a punto de comenzar. Una lucha se desató entre ellas, una batalla de voluntades alimentada por la magia y la desesperación. En el clímax de su enfrentamiento, Elspeth logró recitar un conjuro del libro de las sombras, un conjuro de luz que disipó la presencia de la anciana y salvó a Isobel del borde del abismo. Sin embargo, el coste de su intervención fue alto. La magia desatada había marcado a Elspeth, dejándola atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Isobel, salvada de la oscuridad pero a un coste inimaginable, se vio obligada a aceptar la responsabilidad de sus acciones y el dolor de haber casi perdido todo por el poder. La aldea nunca supo lo que realmente sucedió en el bosque esa noche, pero las historias de Isabel Gaura y Elspeth y su encuentro con la anciana de los bosques se convirtieron en una leyenda susurrada en las sombras, una advertencia del precio del poder y de la oscuridad que acecha en el corazón de la brujería. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. En una aldea oculta, entre las densas nieblas de los Apalaches, existía una tradición transmitida en susurros y sombras. La aldea era conocida entre los viajeros y aquellos que se atrevían a adentrarse en sus secretos, como el último refugio de las verdaderas brujas de Salem, descendientes de aquellos que habían escapado de la persecución y el fuego. Entre ellas, la más enigmática era Eleanor, cuya historia se entrelazaría con los destinos de aquellos a su alrededor de manera que ni ella misma podría haber anticipado. Eleanor había heredado de sus ancestros no solo el conocimiento de los antiguos rituales y encantamientos, sino también una profunda conexión con las fuerzas naturales que regían el mundo oculto. Sin embargo, a diferencia de sus predecesoras, ella albergaba dudas sobre su lugar en la tradición familiar y soñaba con un mundo más allá de las sombras de la brujería. La llegada de un joven antropólogo, Michael, a la aldea para estudiar sus leyendas y prácticas, marcó el comienzo de un cambio tanto en la vida de Eleanor como en la de la comunidad. Michael, fascinado por el misticismo y la historia, vio en Eleanor una fuente invaluable de conocimiento, pero lo que encontró fue mucho más profundo. Entre ellos nació una conexión inesperada, un puente entre dos mundos que habían permanecido separados por el miedo y la incomprensión. La historia de Eleanor tomaría un giro oscuro con la revelación de una profecía olvidada, una que hablaba del despertar de una fuerza antigua y maligna que solo podría ser detenida por el sacrificio de una bruja de sangre pura. La comunidad, dividida entre el escepticismo y el temor, se encontró frente a la posibilidad de que la oscuridad que habían evitado durante siglos estuviera a punto de caer sobre ellos. Eleanor, enfrentada a la realidad de su destino, comenzó a prepararse para el inevitable enfrentamiento. Con la ayuda de Mako, quien había llegado a comprender y respetar el mundo de la brujería más allá de su interés académico y de las demás brujas de la aldea, inició un viaje para descubrir la verdadera naturaleza de la fuerza que amenazaba su existencia. La búsqueda los llevó a través de bosques olvidados, antiguas ruinas y libros prohibidos, donde descubrieron que la fuerza que enfrentaban era un antiguo demonio que había sido encerrado hace milenios por las primeras brujas de Salem. Su liberación había sido propiciada inadvertidamente por aquellos fuera de la aldea que buscaban explotar el poder de la brujería para fines oscuros. Con la amenaza del demonio acercándose, Eleanor y su comunidad se vieron forzadas a recurrir a rituales antiguos, algunos de los cuales habían sido evitados durante generaciones debido a su naturaleza oscura y peligrosa. Uno de estos rituales requería la creación de un círculo de protección elaborado con símbolos arcanos y sangre de las brujas participantes, un acto que ponía en peligro sus vidas pero que era necesario para fortalecer las barreras entre su mundo y el del demonio. Mientras tanto, Mako, quien había jurado ayudar a Eleanor a cualquier costo, descubrió en los textos antiguos una referencia a un ritual que podría sellar al demonio de nuevo en su prisión eterna. Sin embargo, este ritual requería un objeto de gran poder perdido hace mucho tiempo, el espejo de Astaroth, un artefacto capaz de reflejar y amplificar la energía mágica a tal grado que podría utilizarse para encerrar al demonio nuevamente. La búsqueda del espejo de Astaroth los llevó a las profundidades de una catacumba olvidada, donde se enfrentaron a pruebas que pusieron a prueba no solo su coraje, sino también su resolución y su fe en el poder de la luz sobre la oscuridad. Cada paso hacia el espejo estaba protegido por criaturas y trampas custodiadas por la magia negra, remanentes de aquellos que habían intentado antes usar el espejo para sus propios fines oscuros.
En el corazón de la catacumba encontraron el espejo, custodiado por el espíritu de un antiguo brujo que había caído bajo la influencia del demonio. El enfrentamiento que siguió fue tanto físico como espiritual, con Eleanor y Mako luchando no solo contra el brujo, sino también contra las sombras de sus propias dudas y temores. Con el espejo finalmente en su poder, regresaron a la aldea para preparar el ritual final. La noche antes de la luna nueva, cuando el poder del demonio estaría en su punto más débil, la comunidad se reunió en un claro del bosque. Con el espejo de Astaroth en el centro, comenzaron el ritual, invocando a los antiguos dioses y a las fuerzas de la naturaleza para que les asistieran en su lucha. El aire se llenó de un poder palpable, y el velo entre los mundos se adelgazó hasta casi desaparecer. El demonio, sintiendo su prisión debilitarse, lanzó un asalto final contra la aldea, llevando consigo una horda de sombras y bestias corrompidas por su maldad. La batalla que siguió fue caótica y desesperada. Eleanor, en el centro del círculo de protección, canalizó todo su poder a través del espejo, mientras Michael y los demás defendían el perímetro contra el ataque incesante. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, el espejo comenzó a brillar con una luz cegadora, y el demonio se retorcía y rugía, luchando contra las cadenas invisibles que lo arrastraban hacia su prisión. Eleanor, sosteniendo el espejo con todas sus fuerzas, sentía como su propia vida se desvanecía, consumida por el poder que canalizaba. Michael y los demás luchaban valientemente, pero uno a uno caían, superados por las fuerzas de la oscuridad. En el último momento, cuando parecía que el demonio sería sellado una vez más, el espejo se quebró. La energía acumulada se liberó en una explosión devastadora, arrasando el claro y todo a su alrededor. El demonio, aunque debilitado, logró liberarse, su risa resonando en la noche mientras se desvanecía en las sombras, prometiendo venganza. Eleanor yacía en el suelo, agotada y al borde de la muerte. Había dado todo de sí para proteger a su comunidad y al mundo de la oscuridad, pero al final, el costo había sido demasiado alto. Mako, gravemente herido, se arrastró hasta su lado, tomando su mano en un último gesto de compañerismo y amor. A su alrededor, la aldea estaba en ruinas, muchos de sus habitantes yacían caídos, y el poder de las brujas parecía haberse extinguido con la destrucción del espejo. Los sobrevivientes, aquellos pocos que quedaban, se reunieron al amanecer, entre los restos de lo que una vez fue su hogar. Miraron a su alrededor, preguntándose cómo podrían reconstruir sus vidas después de tal catástrofe. La tradición de las brujas de Salem, que había sobrevivido durante siglos, ahora estaba en peligro de desaparecer para siempre. Eleanor, en sus últimos momentos, miró a Michael y a los rostros de aquellos que había intentado proteger. Con una voz apenas audible, les instó a recordar, a continuar contando su historia y a mantener viva la lucha contra la oscuridad, incluso en los momentos más desesperados. Cuando Eleanor cerró los ojos por última vez, el silencio se cernió sobre la aldea. Las fuerzas de la oscuridad habían sido rechazadas, pero a un costo inimaginable. La aldea y sus secretos se perdieron en el tiempo, convirtiéndose en poco más que un susurro en las leyendas de la brujería, un recordatorio sombrío de que el mal nunca descansa, y que el sacrificio es a menudo el precio de la libertad. En los años venideros, la historia de Eleanor, la última bruja de Salem, se contaría en susurros, una advertencia y una lección para aquellos que se atrevieran a enfrentarse a las sombras. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.